Imagina nacer en un país que no existe, donde el idioma que hablas está prohibido, donde la iglesia que visitas es vigilada, donde tu padre fue asesinado frente a tus ojos cuando tenías 10 años. Así creció Theodoros Kolokotronis, y decidió que 400 años era demasiado tiempo. Bienvenidos a la historia del bandido que liberó a Grecia. El Imperio Otomano dominaba Grecia desde el siglo XV, 400 años de ocupación, idioma suprimido, cultura vigilada, iglesias controladas, y sin embargo los griegos nunca olvidaron quiénes eran. La familia Kolokotronis llevaba en guerra constante con los otomanos desde el siglo XVI, y entre 1762 y 1806, 70 miembros del clan murieron en enfrentamientos con los conquistadores. No era una familia, era una herida abierta que se transmitía de padre a hijo. Theodoros nació en 1770 en Mesenia, en el sur de Grecia, y creció en las montañas del Peloponeso como Klept, que en griego significa algo así como bandido resistente. Eran guerrilleros que se negaban a vivir bajo las reglas del imperio, vivían en las montañas, atacaban y desaparecían, el imperio los perseguía y nunca los atrapaba. Theodoros fue marinero en la armada rusa y luego soldado en el ejército británico, y del ejército británico adoptó su característico casco rojo, que lo haría reconocible en toda Grecia. Fue viviendo fuera cuando todo cambió, estudió historia griega, conoció la Revolución Francesa, entendió que los pueblos podían liberarse, y decidió volver. En 1818, a los 48 años, se unió a la Filiquietería, la sociedad secreta que planeaba en silencio la Revolución griega, y el plan ya estaba en marcha. El 25 de marzo de 1821 es la fecha oficial de la independencia griega, pero la historia real es más simpática que eso. Varios levantamientos locales ya habían estallado antes de esa fecha, la liberación de Kalamata ocurrió el 23 de marzo liderada por el propio Kolokotronis, y el gobernador turco simplemente entregó la ciudad sin pelear. Así comenzó la guerra por la independencia griega, con una rendición sin disparar un solo tiro. La fecha del 25 de marzo fue elegida por su simbolismo religioso, la Anunciación, una fecha que todos los griegos conocían, porque a veces la historia elige las fechas más bonitas, no las más exactas. Kolokotronis tenía 51 años cuando comenzó la guerra oficialmente, un viejo para los estándares del siglo XIX, y sus propios compañeros lo llamaban el anciano de Moria. Pero ese viejo iba a cambiar la historia, y no luchó solo. Mientras él dominaba las montañas, una mujer dominaba el mar. Lascarina Bouboulina era viuda, madre de 7 hijos y una de las mujeres más ricas de Grecia, y cuando estalló la revolución no esperó a que nadie le pidiera ayuda. Usó toda su fortuna para construir su propio barco de guerra, el Agamenón, una corbeta con 18 cañones, y zarpó con su propia flota a bloquear los puertos otomanos. El bandido de las montañas y la almirante del mar luchaban por el mismo sueño, y ninguno de los dos sabía que la historia los uniría para siempre. El Imperio Otomano no iba a soltar Grecia sin pelear. En 1822 mandó a Mahmud Ramali Pasa con un ejército de más de 25.000 hombres a aplastar la rebelión de una vez por todas, la fuerza más grande vista en Grecia en más de un siglo. Y los griegos no podían enfrentarlo en campo abierto. Kolokotronis hizo algo diferente, primero los dejó entrar, quemó todos los cultivos, envenenó los pozos y arrasó los pueblos para que no encontraran comida ni agua. El verano de 1822 fue el más caluroso en décadas, y el ejército otomano, con 30.000 mulas, camellos y caballos, empezó a morir de sed antes de llegar al campo de batalla. Un mercenario turco llamado Deli Mustafa escribió en sus memorias que tenía miedo de Kolokotronis, sobre quien había escuchado historias terribles, pero tenía más miedo de morir de sed, y los soldados no buscaban a los griegos sino agua. Cuando Dramali Pasa intentó retirarse, Kolokotronis ya había ocupado los pasos de montaña. En griego Derbenakia significa los pequeños pasos, y fue exactamente ahí, en esos pequeños pasos entre las montañas del Peloponeso, donde esperaban los guerrilleros griegos desde las alturas. La noche antes de la batalla, Kolokotronis subió al techo de una casa y dijo a sus hombres, griegos, hoy nacemos y hoy moriremos por la salvación de nuestra patria. Al día siguiente, el ejército más poderoso del Mediterráneo cayó en la trampa, y de 25.000 soldados, apenas 6.000 sobrevivieron. La derrota fue tan grande que hasta hoy en Grecia una gran derrota se llama el desastre de Dramali. Cuando Trípolis cayó en manos griegas, Bouboulina llegó justo a tiempo para presenciar la victoria, y fue ahí donde se conocieron el bandido de las montañas y la almirante del mar. Lo que nadie imaginaba es que la historia no terminaría ahí. Sus hijos, Panios Kolokotronis y Eleni Boubouli, se enamoraron y se casaron. La guerra había unido dos mundos completamente distintos y los convirtió en familia.
Pero aquí viene el giro que nadie espera. Grecia era libre, pero ahora tenía rey, y el rey era alemán. El joven Otón de Baviera llegó con 17 años sin hablar una palabra de griego, escoltado por soldados bávaros, a gobernar el país que otros habían liberado con su sangre. Kolokotronis no estuvo de acuerdo con cómo los bávaros gobernaban el país que él había construido, dijo lo que pensaba, y eso le costó todo. En 1834 fue arrestado, juzgado y condenado a muerte por traición, el hombre que había liberado Grecia del imperio más poderoso del Mediterráneo, condenado a muerte por el rey alemán de un país que él mismo construyó. Cuando le comunicaron la sentencia, Kolokotronis no se inmutó y solo dijo, es mejor que me maten injustamente que justamente. 2 jueces se negaron a firmar la condena y los destituyeron por eso, y hoy son héroes nacionales en Grecia. El rey lo indultó, lo liberaron, y Kolokotronis, en la cárcel, había aprendido a leer y a escribir. El resto de su vida lo dedicó a terminar sus memorias, el relato de todo lo que había vivido, porque entendía que si no lo contaba él, nadie más lo haría con justicia. Murió el 4 de febrero de 1843 en Atenas, libre, en el país que él mismo ayudó a construir. Cada 25 de marzo Grecia celebra su independencia, desfilan estudiantes, ondean banderas azules y blancas, y en cada plaza del país resuena el mismo grito que tenían 400 años guardado. Eleftheria y Tánatos. Libertad o muerte. ¿Qué país del mundo te gustaría que contáramos la próxima semana? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Y si este video te asombró, suscríbete al canal, cada semana viajamos a un rincón del mundo para descubrir lo que nadie te contó.